Bueno, estamos aquí con alguien que muchos conoceréis y más si seguís el mundo de la fisio, que es Marina, en Red de Fisiomedular. Para mí es un placer tenerte aquí porque, ya te lo he dicho, desde hace mucho tiempo creo que hace una labor muy interesante para muchos públicos de concienciar y acercar la lesión medular a pie de calle y más con lo que te he comentado, lo que hace últimamente de ver en sí cómo se trata un lesionado medular. Y lo primero que te quiero preguntar es cómo ha sido la estrategia, cómo ha sido el camino, la trayectoria para llegar hasta lo que eres ahora mismo. ¿Cómo fue? Porque con lo que te he comentado fuera de cámaras, yo creo que hay muchas personas que dicen, me mola mucho lo que hace Marina o a otro fisio que se dedica a la neurología, pero no sé cómo adentrarme dentro de un terreno que se ve un poco como difícil de acceder, ¿no? Al final tenemos una optativa en la carrera, pero poco más se da. Yo siempre digo que tuve como mucha suerte porque desde el principio había una parte como súper vocacional. O sea, yo tenía claro que quería ser fisio para hacer neurofisioterapia y hoy por hoy, si no fuera neurofisioterapeuta, no sería fisioterapeuta. Entonces, ya partiendo de la base de que yo tenía como esa suerte de que era muy vocacional, para mí la estrategia clave fue durante el grado intentar hacer muchas prácticas en centros específicos de neuro para ver distintas patologías y ver si efectivamente había algo que fuera como un poco más trascendental para mí, ¿no? Y tuve la suerte de llegar a una fundación muy guay en lesión medular y, no sé, vi cómo trabajaban, cómo se desenvolvían los fisios, el trabajo en equipo tan guay, el perfil de paciente que había. Es decir, yo llegué allí pensando que me iba a encontrar un perfil de persona de unas características y fue como un choque de realidad de decir, wow, esto desmonta todo lo que tú tenías pensado, ¿no? Y recuerdo salir de allí diciendo, yo no necesito ver nada más porque esto es lo que quiero hacer ya para siempre. Entonces, quise encaminarme mucho, de manera muy específica, tanto en lo académico como en lo profesional, a la lesión medular y tuve la suerte, nada, al añito de ser fisio, de poderme venir aquí a la Fundación del Lesionado Medular, donde va a hacer ya casi 8 años que estoy trabajando y pues súper feliz, muy contenta, desarrollándome a nivel profesional en algo que me motiva mucho y de hecho me hace gracia porque cuando hice la entrevista me acuerdo que dije algo así como que seguramente tenían más postulantes con mucha más experiencia que yo, pero pocos iban a tener mis ganas, ¿no? Y es guay que Buen 8 años argumento. después, Jope, pueda seguir diciendo que yo me levanto como súper feliz de venir a trabajar, que para mí pues es un placer dedicarme a lo que me dedico y bueno, por ahí yo creo que la mejor herramienta de cara a la gente que está empezando es intentar verse en distintos ámbitos dentro de la neuro o del campo que le guste de la fisioterapia para ir explorando en primera persona, ¿no? Sí, efectivamente eso es lo que tú esperas, porque también puede ser que tú creas una cosa y luego, yo qué sé, te sorprendas con algo diferente. Intentarlo también, ¿no? Es Eso decir, es, sí, sí, desde luego. ver aunque haya una salida, aunque haya una entrada que se supone que está tapada, Ujú. tocar por lo menos, ¿no? Para llegar hasta ahí. Sí, Y, sí, por lo tanto, a día de hoy, tú básicamente desarrollas tu profesión en base a la lesión medular, eso es, principalmente. sí, exclusivamente en realidad. Vamos a explicar un poquito sobre qué es una lesión medular Ujú. y qué papel tiene en sí la fisioterapia también dentro de ella. Si puedes hacer una aclaración sobre la lesión medular para una persona totalmente normal que nos pueda ver, en el sentido de que se pueda entender. Ujú. Al final, la lesión medular hace referencia a cualquier daño ocasionado dentro de la médula espinal que va a comportar, en la mayoría de casos, una afectación tanto sensitiva como motora, que va a poder ser completa o incompleta, es decir, hay lesiones que van a cursar con afectación total por debajo del nivel de lesión, no va a haber ni sensibilidad ni movilidad, y otras donde parcialmente va a haber cierta preservación. Estas lesiones pueden ser de origen traumático, pues debido a un golpe, o de origen no traumático. Y más allá de lo que a simple vista se ve, que es normalmente esta falta de movilidad por debajo del nivel de lesión, en la mayoría de casos va a cursar con afectación del control de los esfínteres, de la esfera sexual, del control de tronco. Según niveles de lesión vas a tener afectación del sistema nervioso autónomo, respiratorio, bueno, diferentes cosas, ¿no? Que a veces está muy claro lo que vemos a simple vista, pero detrás de la lesión medular hay pues mucha afectación y no solo a nivel físico, a nivel psicoemocional y social, pues también tiene un impacto como importante. Y es necesario aclararlo porque lo comentábamos en un podcast anterior, Ujú. que es que puedes tender a pensar que simplemente está a nivel motor Eso la es. lesión, Ujú. sino que va más allá, afecta a otros aparatos y sistemas de nuestro cuerpo Ujú. que son, antes lo hemos visto, Ujú. incluso más vitales muchas veces. Eso es mucho más Dentro de la importante. lesión medular hay muchos tipos, ¿no?
Y yo creo que hay mucha confusión sobre términos. Vamos a meternos aquí rápidamente y después salimos. Hay dos términos que son, ¿no?, plejía y paresia. ¿Son diferentes Totalmente. o son iguales? Cuéntanoslo. Son totalmente diferentes. Esto es verdad que genera mucha controversia y a veces los usamos mal. Primero, el propio profesional, ¿no? Al final, una plegia es la ausencia total de movilidad por debajo del nivel de lesión en el caso de las lesiones medulares. Y una paresia es una disminución de la movilidad. Entonces, cualquier lesión que sea completa a nivel motor va a cursar con una paraplegia o una tetraplegia, y cualquier lesión medular incompleta a nivel motor va a cursar con una paraparesia o una tetraparesia. De hecho, hace unos meses se hizo una noticia muy viral de lo de un tetrapléjico vuelve a andar tras un implante medular, ¿no? Y hubo mucho revuelo porque no era tetrapléjico, era tetraparésico, y claro, es que cambia totalmente la perspectiva. El pronóstico evolutivo de un tetraparésico es muy diferente al de un tetrapléjico, entonces es importante hablar. En este caso, el lenguaje es importantísimo. Eso es, totalmente. Porque estás separando, no tiene nada que ver. Tiene que ver dentro del mismo terreno, pero una vez te adentras. Se habla de la afectación motora, sí, pero claro, no es lo mismo una ausencia de la movilidad que una disminución de la movilidad. Y hay otro concepto que es un poco abstracto muchas veces, incluso en la propia carrera, que es la espasticidad, que es, entre comillas, algo que muchas personas no saben definir. Yo creo que como es un término que está continuamente estudiándose. Se usa mucho, pero realmente yo pienso mucho que se usa con mucha facilidad el término, pero no se sabe a lo mejor explicar bien o detallar dónde viene, dónde procede, qué tipo de síntoma es, etcétera, etcétera. O sea, es verdad que la neurofisiopatología de la espasticidad yo creo que es de las cosas más complejas con las que yo me he enfrentado en mi vida. De hecho, tengo que tener como mucho cuidado porque aborda algo muy, muy potente, ¿no?, a nivel anatómico y fisiopatológico. Hay muchas definiciones clásicas de lo que es la espasticidad, ¿no? La más común es un trastorno motor caracterizado por un aumento del reflejo miotático delante de un estiramiento pasivo a velocidad dependiente. O dicho de una manera mucho más simple, cuando yo realizo un estiramiento de un miembro, de una extremidad, si lo hago a alta velocidad, rápido, voy a encontrar una resistencia que luego esta resistencia se va a vencer. El problema es que el término espasticidad lo usamos muchas veces cuando lo que queremos decir es hipertono, y el hipertono es cualquier aumento del tono, y la espasticidad no siempre hace referencia a cualquier aumento del tono, ¿no?, porque la propia definición te dice que es delante de un estiramiento pasivo a velocidad alta, pero hay gente que tiene, por ejemplo, el típico patrón de mano aquí y la tiene así sin que haya un estiramiento de velocidad dependiente, o sea, en reposo, sin actividad voluntaria, ya tiene este patrón. Entonces, claro, tenemos que tener como mucho cuidado lo que hablábamos de la nomenclatura, ¿no? Ahora, los que están muy, muy puestos en este campo te hablan de espasticidad, te hablan de distonía espástica, te hablan del término hiperresistencia en sustitución de, te hablan de sinergias. Bueno, es realmente complejo, pero es verdad que se tiene que hablar con propiedad, pues para diferenciar síntomas clínicos, que es que son diferentes, ¿no? Entonces, por ahí. Te lo iba a preguntar, porque hace un tiempo vi una publicación de una fisio que seguimos los dos, que es Alba, Fisioconciencia, que es una crack, y que hablaba de eso, ¿no? Que no es lo mismo la distonía espástica que la espasticidad. ¿Cómo puede brevemente...? Bueno, la distonía espástica justamente hace referencia a ese hipertono del músculo que no es velocidad dependiente, que por ejemplo en reposo ya está así. El más común podría ser esta, la mano en flexión, la muñeca en flexión, o el pie equino. Un pie equino, hay gente que tiene la flexión plantar y la inversión del tobillo sin necesidad de que tú le hagas ningún estiramiento. Y nosotros estamos acostumbrados a llamar a eso patrones espásticos, cuando la espasticidad, la definición del libro, es que depende de la velocidad. Y en este caso no hay velocidad y sin embargo ya se establece ese patrón, ¿no? Entonces la distonía espástica hace más referencia a este segundo término cuando es en reposo. Que es lo que has comentado, ¿no? Eso es. Y la espasticidad, efectivamente, cuando es velocidad dependiente. Saliendo un poco de la nomenclatura, en redes publican mucho acerca de las propiedades que tiene el ejercicio, no que centra solo en el de fuerza, sino hemos hablado a nivel del cardiorrespiratorio, ejercicio de resistencia, ejercicio caras hacia la propiciación, hacia la actividad, hacia la estabilidad, perdón. ¿Qué importancia tiene el ejercicio en la rehabilitación de un lesionado medular? Todo. Todo. Todo.
O sea, para mí... Tú entra por la puerta una persona con independiente, bueno, es importante, pero independiente del tipo de lesión medular, el abordaje lo piensas al 100% de forma activa, al menos en una parte de inclusión. Sí, o sea, a lo mejor Un para bloque mí... 100% va a ser... Sí, o sea, a lo mejor de mis sesiones, a excepción de personas con una movilidad muy reducida, donde la preservación motora es mínima y efectivamente es prácticamente, no quiero decir imposible, pero bueno, poco probable que podamos generar movimiento activo por el tipo de nivel de lesión que tenemos. En el resto de casos, el abordaje es mediante el ejercicio terapéutico. Ahora bien, sí hay una parte a lo mejor de estiramientos, de movilización pasiva para mantener rangos articulares, para evitar retracciones, para evitar acortamientos, ¿no? O sea, sí que existe esa parte como más pasiva, pero no ocupa un lugar grande dentro de la rehabilitación. No, para nada. O sea, tú hoy por hoy, es verdad que en neuro, tal vez en otras ramas de la fisioterapia también, pero yo te hablo de la que conozco, todo el tema de la evidencia científica hay poquito publicado. Los fisios es como que parece que no nos arrancamos a investigar más, ¿no? Entonces, tenemos poca evidencia que nos respalde en general, pero es verdad que la poquita que hay está orientada al ejercicio terapéutico y a la prescripción de este, ¿no? Tanto en fuerza como en resistencia. Entonces, bueno, al final es abogar un poco y hacer lo que te está diciendo la evidencia, que es lo que cualquier profesional sanitario debería... Y un ejercicio programado. Sí, sí. Sabes que muchas veces se usa... Exactamente. Sí, sí, totalmente. El problema es ese, que el problema es la programación. Ahí es donde entra realmente la labor nuestra como profesionales de pautar bien ese ejercicio. Totalmente. ¿Y qué se busca con la herramienta del ejercicio dentro de la rehabilitación de una lesión medular? A nivel de, entre comillas, mejora, es decir, cualquier cosita, ¿qué habilidad intentas mejorar? O sea, para mí la respuesta más grande sería función, o sea, al final el fisio que se dedica a la lesión medular, nuestro objetivo es la función, es restaurar, restablecer o reacondicionar una función a toda costa. Con lo que tienes preservado, optimizar a tope lo que tienes preservado a nivel muscular para ser lo más funcional y más autónomo posible. Al final, el objetivo máximo de un fisio es hacer que su paciente sea lo más autónomo posible. En sus actividades propias del día. Eso es, en todas las actividades básicas de la vida diaria. Entonces, al final, el abordaje del ejercicio terapéutico de fuerza y resistencia, lo que buscan mayoritariamente es... la función en las cosas más básicas dependerá también de los niveles de lesión, ¿no? Pero desde algo tan básico como puede ser, yo qué sé, la alimentación de manera autónoma, una transferencia, la reeducación de la marcha cuando es necesaria, el aumento de fuerza, el aumento de la resistencia para... pues tener, yo qué sé, más libertad a la hora de propulsar la silla, ¿no? Eso más es eficiencia a la hora de propulsar la silla. Al final tú piensas que, bueno, estás usando el miembro superior para compensar un miembro inferior, son articulaciones que no están preparadas, no están pensadas como para todo lo que luego van a hacer. Entonces, tenerlas bien potenciadas va a evitar un montón de lesiones. Hay una parte preventiva súper importante. Y junto con los compañeros de terapia ocupacional, que son como, bueno, yo creo que somos como una dupla un poco inseparable en el ámbito de la lesión medular, lo que tratamos es justamente eso, ¿no? de fomentar la autonomía, la función, restablecer en la medida de lo posible y al final autonomía es igual a calidad de vida, con lo cual, que es lo que busca, ¿no? Sí, y el ejemplo perfecto es el tema de la silla de ruedas, ¿no? Que ahí tienes la combinación de fuerza y resistencia. Total. Que la necesitas. Necesitas fuerza para aplicarla y moverla, pero claro, si no tienes resistencia y no la trabajas, a los 10 segundos vas a estar fuera. Eso es. Esa parte la verdad es que es súper importante, es un campo en el que recién hace unos meses estoy como metiéndome más de lleno porque supone como un reto, está un poco fuera de lo que yo hago comúnmente, pero me parece súper chulo todo lo que tiene que ver con pues la prescripción, el provisionamiento, el manejo de la silla, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la eficiencia a la hora de propulsarla. Bueno, es algo que es muy importante para generar autonomía, desde luego. Por otro lado, te fuiste durante un tiempo a Argentina, que está un poquito lejitos. Cuéntanos un poco la experiencia allí en la rehabilitación neurológica en un país tan lejano que tendrá sus similitudes, pero también tendrá muchas cosas distintas.
La verdad es que solo puedo decir cosas súper positivas. Fue una experiencia genial. Yo fui allí para hacer una estancia clínica, primero en un hospital de subagudos y luego en una clínica orientado más al crónico. Y la verdad es que tienen profesionales altamente cualificados. Allí la fisioterapia es una carrera de 5 años, existen las especializaciones. Sus especializaciones pueden hacerse como nuestro MIR de aquí, en los médicos. Son una residencia de 3 años. Entonces, imagínate, has estudiado 5 años de fisio, luego haces 3 de neuro, metido dentro de un hospital Te especializa donde, mucho más. claro, haces una parte teórica, pero una parte práctica súper top. Entonces, es verdad que ya parten de un nivel para mí muy superior al que partía yo cuando acabé lo que es el fisio, el grado y el máster, ¿no? A mí me pareció una experiencia como súper recomendable para cualquiera que busque ahí como una nueva motivación o un reto, y la verdad es que eso, solo puedo decir cosas buenas de la experiencia. El abordaje no dista mucho. Es verdad que aquí afrontamos todo con muchas nuevas tecnologías ahora, y a lo mejor por ahí allí en hospitales donde hay muchos recursos económicos sí, pero a lo mejor en clínicas del día a día a pie de calle no es tan evidente, pero hacen un abordaje, bueno, de una calidad altísima, la verdad. O sea que a lo mejor a nivel de máquinas especializadas no hay tanto, pero sí que el abordaje, incluso no que se compare con aquí, sino que es que te gustó incluso cómo se desarrollaba allí el propio abordaje de la lesión medular, incluso comparativamente aquí. O sea, yo también tuve la suerte de dar con profesionales no solo muy potentes a nivel de fisioterapia, sino a nivel docente, a nivel de calidad humana, gente como muy implicada con el tratamiento, gente que estuvo muy pendiente de hacerme la estancia pues lo más óptima posible en cuanto a mi aprendizaje. Entonces, bueno, cuando te reciben de esa manera y intentan compartir contigo de manera totalmente desinteresada todo lo que saben, gente con mucha experiencia, pues bueno, todo son cosas positivas, ¿no? Y yo esto lo digo mucho en plan que está genial todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, pero yo mucho antes salvaba aquí en rehabilitación, yo qué sé, un TRX que un Locomat, por decirte algo, ¿no? Porque es verdad que me parece, bueno, la versatilidad muchas veces de las herramientas low cost, pues mucho más potentes que algunas nuevas tecnologías, que me parece genial y que son un complemento súper, y que junto con el resto de abordajes son importantes. Y que yo creo que es más importante que la aparatología es 2 cualidades que yo creo que tú usas en tu día al 100%, que son la creatividad y la adaptación a la propia persona que tenga una lesión medular. ¿Cómo de importante crees que es adaptar? Porque muchas veces a lo mejor no se nos pasa por la cabeza ser más creativos y se nos pasa por la cabeza comprarnos el X modelo que pueda hacer lo que creativamente a lo mejor se puede hacer. ¿Cómo de importante en tu tratamiento ves personalizar mucho el tratamiento propio a nivel de creatividad, adaptación, incluso de favorecer el concepto del juego dentro del propio ejercicio? Yo siempre digo que creo que el fisio tiene como 2 grandes responsabilidades. Una es la de mantenerse motivado a él mismo para ofrecer un servicio de calidad, y otro es mantener motivado a su paciente. Aquí vemos pacientes, sobre todo en fases crónicas, que a lo mejor te están viniendo una media de 4 horas a la semana, y hay quien lleva 2 años viniendo, pero hay quien lleva 12 y hay quien lleva 22. Imagínate lo que es mantener motivado durante 22 años a una persona que te viene 4 horas a la semana a hacer rehabilitación con una lesión medular en una fase totalmente crónica. O sea, ahí o eres creativo, adaptativo, o la adherencia al tratamiento es imposible mantenerla, ¿no? Entonces, para mí, todo lo que tiene que ver con la dinamización del tratamiento, la adaptación a la condición física y la reevaluación continua, porque es que las personas van cambiando. Entonces tú no puedes mantener los mismos objetivos al mes 1 que al mes, yo qué sé, 44, ¿no? Poslesión. Entonces para mí esa parte también es como muy, muy importante, y el afrontamiento de esta manera, desde la parte más de la creatividad, genera eso, una adherencia al tratamiento mayor, un vínculo muchas veces también muy superior con tus pacientes, y al final eso se ve en la evolución que tienen muchas veces, ¿no? Esta parte de cuánto de importante es
cómo distribuyas tú tu sesión y cómo optimices tú los recursos que tienes en tu rehabilitación para favorecer al máximo los resultados de tus pacientes, ¿no? Incluso los medulares, porque esto es un gran mito de, no, es que las personas con lesión medular no evolucionan. No, eso es mentira, ¿sabes? Las personas con lesión medular evolucionan. Acabo de ver casos. Claro, y los crónicos evolucionan, no solo los subagudos, los crónicos evolucionan a mejor. Entonces es importante fomentar que la gente tiene que hacer rehabilitación, que tiene que mantenerse activa, que tiene que tener una vida activa y promover la salud, que es un poco también la función que tiene un fisio, ¿no? Y además que en esa evolución, a lo mejor la gente lo piensa porque no ve grandes cambios a su parecer, pero todo depende del enfoque con lo que tú lo veas. Totalmente. Si tú a una persona que tiene una lesión medular le dices es que no has avanzado nada, a lo mejor te dice es que tú no te das cuenta que yo he avanzado. Claro, desde luego. Porque a lo mejor yo tengo más suficiencia para abrir un grifo, a lo mejor tengo más suficiencia para ir al baño, tengo más suficiencia para levantarme y lo primero que hago es intentar coger el móvil, que era algo que antes no podía, por lo menos tengo una movilidad en el hombro. Pequeños gestos que nadie ve. Claro. Y que son la diferencia, porque cuando empiezan a hacerlos, dicen, ostras, es que aquí hay un cambiazo. Y no son gestos de decir que te pueda venir alguien por la calle y decirte es que no has cambiado desde que te veo 2 años. Totalmente. Normalmente yo creo que el que tiene el enfoque ese más de los cambios más grandes es el que por ignorancia, por desconocimiento, pues... No llega a ese pensamiento. Claro. Yo tengo muchos pacientes que me dicen, pues tengo una amiga que no para de preguntarme y ya está haciendo esto, y es como también la presión que le genera a nivel social muchas veces del entorno, ¿no? Decir, y oye, ya has conseguido esto, ya has conseguido lo otro, cuando no tenemos pues ni idea a nivel neurofisiológico de lo que es una lesión medular, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es tan importante el abordaje de los objetivos también desde un enfoque realista, sabiendo gestionar muy bien las necesidades de cada uno y esto, ¿no? Objetivos realistas, acorde a las lesiones, a los tipos de lesiones, que sean alcanzables, ¿no? Que fomenten retos, porque la gente tiene que estar motivada, pero que sea un reto que también es alcanzable, es funcional y con unas expectativas, un manejo de las expectativas importante para evitar frustraciones que también en fases iniciales pues se ven. Y yo creo que son normales, ¿no? Claro, por supuesto. Y saber gestionarlas ahí es importante. Y saber... En ese estado agudo, eso es. tú te habrás encontrado con situaciones que después a lo mejor cuando ha pasado un tiempo la misma persona ha dicho en ese momento no me reconozco Claro, el pensamiento que tengo ahora. Antes te comentaba que con algunas personas hay ciertas cosas que te comentan que a lo mejor yo no me las tomo, no es que no me las tome en serio, pero no me preocupan porque sé que pasados unos meses lo vais a ver diferente. O sea, eso es la experiencia. Claro. Entonces, las frases del novato, ¿no? Del que acaba de aterrizar en esto y dice, es que yo tengo miedo de esto, en 6 meses esto no te vas a tener otros miedos, pero este ya no va a ser. Entonces, por ahí ser siempre como mucho apoyo, ¿no? También. Y pasando a ese tema, ¿no? Que estamos tocando un poco de la normalidad, no normalidad, el miedo que hay hacia ese paso. Tú en redes siempre intentas visualizar la propia lesión medular de una forma muy proactiva, cómo la abordas, dando indicaciones sobre qué tipos hay, qué subtipos hay, ciertos rangos. Y sobre todo este tema, la población está muy desinformada. Total. No es, entre comillas, su culpa, aunque sí, porque tampoco hay un exceso de información sobre este tema. Entonces, no está al alcance de que digas tú... Sí está al alcance, pero por otro lado, no es que tú lo veas todos los días en el Telediario en portada. Sí. Aquí es como que es una balanza de... Sí, el yin y el yang, ¿no? Eso es, porque entiendo por una parte lo que dices de que la gente no tiene la culpa a veces de estar desinformada, pero sí tiene la culpa del enfoque que le da a algunas cosas, ¿no? Sí. Entonces, por ahí, yo siempre digo que la ignorancia no siempre se excusa, sobre todo cuando eso hace excluir a la persona, en este caso, que tiene una discapacidad, ¿no? Que a veces pasa, no es que no tenemos, yo qué sé, vas a un local, no tenemos el baño adaptado, no es que no sabíamos, claro, ya sé que no lo sabías, pero eso no es excusa, porque es que yo ahora no puedo pasar porque tú no tienes el baño adaptado, ¿no? Claro. Porque el baño adaptado sirve de almacén, es donde tienes los botellines de cerveza, entonces, claro, no sabías qué es lo que no sabías. Sí sabías, ¿no? Entonces, por ahí es como, me parece súper importante la parte de educación, por eso yo me tomo como tan en serio la divulgación que hago en redes sociales, no solo desde el ámbito profesional, que desde luego, sino también a nivel social, para que nos demos cuenta un poco de que si todos pusiéramos un poco más de nuestra parte para vivir en un mundo un poquito más inclusivo, pues seríamos más felices, ¿no?
Claro, y sobre todo este tema, hablaste incluso en un vídeo y soltaste una frase que es de una chica que se llama Anabel. Anabel, que es normalicemos lo que debería estar normalizado. Eso es. La pregunta es, ¿hasta qué punto crees que está normalizada la discapacidad? Tú que a día de hoy lo ves y durante años la llevas viendo muy de cerca, ¿no? En este caso la lesión medular. ¿Hasta qué punto crees que el mensaje de está normalizado sale de aquí? O sea, a mí me encantaría decir que está normalizado, pero creo que no, la verdad. O sea, yo tengo la suerte de que en mi entorno, como me relaciono con más gente Claro. con lesión medular que sin ella o con discapacidad que sin ella, mi entorno lo tiene como muy normalizado y la gente con la que yo me rodeo más o menos sí. Pero luego sales un poquito de esta burbuja y te das cuenta de que la gente se sigue sorprendiendo de que tenga un paciente que conduce un coche, la gente se sorprende de que tenga una chica que se esté planteando el ser madre, no sé, una persona que quiere hacer, yo qué sé, se esté retando a él mismo y quiere hacer un viaje solo, bueno, cosas súper normales que en la vida cotidiana de una persona sin discapacidad no nos plantearíamos como que fuera una cosa tan paranormal, ¿no? O sea, el determinar yo quiero ser madre, por ejemplo, porque tiene que ser más sorprendente que quiera ser madre una chica a mi lado de mi edad en silla que yo por no ir en silla, ¿no? Es como, bueno, en estos aspectos es cuando te das cuenta de que por mucho que socialmente yo creo que estamos haciendo una buena labor y que poquito a poco cada vez hay más información y la gente se está concienciando más, sigue habiendo una falta de normalización de lo que debería de ser normal. Porque, ¿qué deberíamos de considerar normalizar la discapacidad? Porque esto es un tema importante. Creo que hay veces que se entiende mal, ¿no?, lo que es normalizar. Hay ciertas conductas que tenemos como normales, que no son normales, y que a la larga afectan y derivan hacia la conducta sobre la sociedad de la propia persona que tiene la discapacidad en este caso. Y hay otras conductas que vemos súper negativas, como por ejemplo bromas y cosas así, que a lo mejor no son para tanto como sensaciones que podemos dar hacia la persona, o lo que tú dices, sensaciones de sorpresa, sensaciones de pena, sensaciones sensaciones de infantilizar a la persona que tiene la discapacidad. Yo creo que ahí está la normalización, ¿no? La normalización está en el sentido de tratar igual. Tal cual, de no vulnerabilizar, ¿no? De no hacer de menos, ni tratar desde la pena, desde luego, ni desde el amparo, decir, ay, bueno, no sé, no pasarnos. No sé cómo decirlo, porque lo hablábamos antes de que la mayoría de gente lo hace con la mayor de sus buenas intenciones, Claro. ¿no? Pero bueno, para mí Pero algo súper básico es preguntar, en plan, ¿necesitas ayuda? O sea, no es lo mismo, oye, que te ayudo. No, es que a lo mejor no necesito tu ayuda o no la quiero o estoy intentando hacerlo por mis medios, ¿no? O a lo mejor si necesito ayuda quiero que me la dé una persona concreta y no cualquiera que pase por la calle en ese momento. No sé, que son como detalles que yo creo que tan básico como preguntar, oye, ¿necesitas ayuda? Vale, sí. ¿Cómo puedo ayudarte? Porque luego cada uno tiene sus estrategias y a lo mejor la manera en la que yo te puedo ayudar a ti no es la misma la que necesita el que está al lado. Entonces, bueno, a veces es tan básico como eso, como dirigirte a la persona, como tener una escucha más activa. Esto es muy común, ¿no? También preguntarle al acompañante cosas como muy básicas que hacen que no sea normal algo que debería de ser normal. Y lo que te comentaba de la importancia de eso, de ver a la persona por las capacidades que preserva y no por las que ha perdido. No empeñarnos en decir, pues este es que no puede andar, no puede hacer esto, no puede, ¿cómo que no? Y todas las cosas que sí se pueden hacer, ¿dónde quedan? No fomentar lo que no se puede hacer. Claro, porque además eso sugiere hacia la persona que tiene de la lesión que a lo mejor no tiene atractivo, que a lo mejor es diferente y es una chorrada de pensamiento. O sea, claro. bajo mi punto de vista es una chorrada de pensamiento. Igual que el tema de la infantilización, que es tratar, que tenemos las tendencias, tenemos todos. Es como que de pequeños tenemos, igual que lo de ayudar, porque quien entienda el mensaje que estamos dando va a comprenderlo como tiene que comprenderlo, que es esto no es ninguna ofensa hacia nadie, sino que es, oye, seguramente no sabes que no tienes que actuar de una forma diferente si tienes una persona con discapacidad delante, porque lo que quiere esa persona es que no quiere nada. Probablemente Sí. lo que no quiera es la palabra nada.
Tal Y cual. esa es la forma de normalizar, no hacia una mayor atención, no hacia... Porque eso lo viven además ellos 24 horas, nosotros estamos con él pues el rato que estemos con él, pero esa persona vive 24 horas en situaciones en las cuales son cargantes a nivel emocional. Por lo tanto, si por lo menos de ese saco sacamos a varias personas que le cargan emocionalmente, vamos a hacer un mejor trabajo. Totalmente. Sí, esto estoy de acuerdo contigo y es como muy importante el enfoque de, bueno, imagínate, ¿le estarías hablando igual si esta persona estuviera de pie? O sea, es tan básico como, ¿tú a una persona que tiene 30 años le hablas en ese tono si está de pie? Pues entonces, ¿por qué por ir sentada, no? Tienes que Exacto. tratar desde la vulnerabilización, a veces desde la infantilización, el hablarle al compañero, yo qué sé, son cosas como muy básicas, pero a veces es cierto que hasta que no estás muy metido dentro no te No das eres cuenta, consciente. No eres consciente, pero no es excusa porque no todo en esta vida es excusa. Entonces, a veces es importante también decirlo. Yo no me corto nada cuando a nivel social, o sea, para mí lo de la educación social lo llevo como a rajatabla y en mi vida cotidiana normal lo vivo en experiencias y no me corto un pelo a la hora de decir, oye, pregúntale a él, ¿no? Directamente si, yo qué sé, si le va bien que nos pongas en esa mesa y no en la otra. Y no me Sí, y resisto. que muchas veces pensamos que a lo mejor nuestra voz no va a tener un peso dentro de este tema, en el sentido de si ves una situación así, no actúas, pero oye, ¿por qué no vas a actuar? Es Claro. una persona que si tú le explicas de una forma coherente el por qué tiene que dejar de actuar de esta forma, si tiene a una persona con discapacidad delante, pues seguramente si una persona comprensiva, si no está chalado, lo va a entender. Claro, y que al final cuando la gente se toma libertades porque hay ciertas conductas que rozan también pues casi la mala educación. Te quiero decir que no solo que hay cosas que son de ignorancia y otras cosas que son ahí un poco límite, ¿no? Entonces, si una persona se toma la libertad de hablar abiertamente sin tener ningún filtro, luego yo porque tengo que tener filtros, ¿no? Entonces, Exacto. es como yo hago un poco como de reflejo, ¿no? Si tú no tienes filtro, yo tampoco y ya está. Y siempre intentando pues, mantener la educación lo más posible, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero bueno, que para mí es importante porque a lo mejor tú has hecho un comentario y no has querido hacerlo con mala intención, pero esa persona se ha sentido mal y yo lo único que hago es, bueno, como darte la vuelta a la tortilla, a lo mejor ahora tú te sientes mal, pero te sientes mal por algo que acabas de hacer tú también, ¿no? Claro. Y a veces, muchas veces, con estos pequeños gestos, a lo mejor haces que la siguiente vez que se encuentre con una persona Cambie en silla ya su no se le percepción. ocurra, claro. Y si sirve para que el que viene detrás, bueno, pues el enfoque ya lo tenga diferente y no tenga que pasar por un mal trago a lo mejor de sentirse diferente, porque al final es eso, es evitar el hacer sentir a alguien que es diferente, el quitarle validez a una persona por el mero hecho de tener una condición física diferente, ¿no? Sí, seguramente el que está escuchando esto diga que es absurdo. Ahora me doy cuenta que es absurdo. Así que nada, yo creo que ha quedado muy claro este tema. Era básicamente una charla para acercar la lesión medular y el abordaje neurológico de un paciente neurológico, a la redundancia, para cualquier persona que o se quiera introducir o le parezca interesante este tema, como en mi caso y como es el caso de muchas personas. Así que nada, agradecerte primero a la Fundación por dejarnos el espacio y sobre todo a ti por implicarte tanto en esto, tanto en este como en el otro, la otra charla que es muy guay, que la subiremos dentro de poco, no sé cuál antes. Así que nada, si quieres decir algo. Nada, que muchísimas gracias a ti por prestar este espacio a dar visibilidad a lo que yo creo que es lo más bonito de la fisioterapia, que es el ámbito de la neurorehabilitación, que es un placer poder hablar contigo y dar, pues esto, ¿no? Que sirva de altavoz para que otras personas, pues, bueno, pues si pueden aprender o pueden informen, ¿no? compartir experiencias, ¿no? Pues siempre está genial poder compartir con el resto y sumar a un mundo más inclusivo y nada, que muchas gracias. Nada, a ti, lo dicho. Pues nada, nos vemos en la próxima ocasión. Así que nada, un abrazo. Chao.